nuestro Twitch para los directos. Si gustas colaborar directamente con el canal, puedes colaborar en nuestro PayPal, que este año su objetivo será conseguir una nueva PS para editar nuestros vídeos. Así que sin más, coge un caporal de chicha y un queso helado para ver este video maratón. Comencemos. La leyenda de Mónica la Condenada es de las leyendas más comunes del Perú, teniendo cada región una versión y una zona asociada con ella, por lo que ella pasa y destaca de entre las demás leyendas del Perú. En el caso de Arequipa, se le asocia con la avenida Ejército y Caima, el puente Grau, e incluso, ahora que se modernizó un poquito más la leyenda, con el puente Chilina, que también aparece en este video. Su mito la posiciona como una figura blanca que aparece en medio de la noche, como una misteriosa y pálida joven que se sube a tu taxi o a tu auto pidiendo un aventón a altas horas de la noche. Estos simples sustos son solo una versión de la historia, ya que otras la ponen como una joven de la que te enamoras inmediatamente y luego de enterarte de que se trata de un alma, en vez de miedo, lo que sienta tu cuerpo es deseo de reunirse con ella en el otro mundo lo más pronto posible. El cura sin cabeza es un mito muy extendido por Arequipa, que nos habla de un cura, párroco, sacerdote u obispo que fue descabezado durante la conquista por ayudar a los indígenas, aunque otra versión es que fue decapitado en su propia iglesia por un grupo de criminales. Igual que Mónica, se le asocia a muchos lugares diferentes, en especial con la Catedral de Arequipa, donde pena sin su cabeza buscando a quien poder darle una última misa. Generalmente es usada como historia de terror para que los niños no se duerman durante la misa, diciendo que un día despertarán y el cura los perseguirá para dar un último rito. Jorge Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 y es de los escritores más conocidos del Perú, teniendo grandes obras como Pantaleón y las visitadoras, Cachorros, Quien mató a Palomino Molero y su obra más representativa, La ciudad y los perros. Sin embargo, su vida personal y estilo de escritura fueron muy controversiales. Se casó con su tía política, Julia, y con su prima, Patricia, basándose en el primer matrimonio para escribir La tía Julia y el escribidor. Además de esto, cuando se postuló para presidente del Perú en 1990, se llegó a pensar por su fuerte estilo de escritura que Palacio sería casi una bacanal. Si lees una de sus obras comprenderás a lo que me refiero. Así que frente a un Perú que es sumamente conservador, en realidad como Fato, era básicamente un pervertido y decidieron votar en su contra, o sea, por el buen Alberto Fujimori, y todos sabemos cómo acabó eso para el Perú. República Independiente de Arequipa. La explicación de por qué existe la idea de que Arequipa es otro país viene de dos factores, una escritura antigua y el orgullo arequipeño. La primera básicamente fue un documento de Lizardo Montero que durante la guerra con Chile nos declaró República Independiente, ya que la capital estaba invadida y no nos queríamos rendir. Pero esto fue un provisorio de guerra más que nada. La segunda es la más fuerte, ya que el arequipeño es sumamente orgulloso. No en vano se nace al pie de un volcán, es la frase que encierra perfectamente este sentimiento, ya que históricamente es una ciudad asociada a valientes, eruditos y hombres poderosos en general, dando a Arequipa un brillo de orgullo que solo puede tener una capital o un país. Así que saca tu pasaporte y cambia tus soles por characatos para ingresar a la ciudad. El Tuturutu es un vigilante incaico que durante su vigilancia al servicio de Maita Cápac quedó congelado por una ola de frío. Debido a su fidelidad al Inca, por haber dado su vida, el pueblo nunca le olvidó ni a él ni al sonido de su caracola, que hacía Tuturutu. Un historiador recogería esta historia y acabaría siendo la figura de bronce que vemos en la fuente de la plaza, siempre rodeado de palomas y de turistas curiosos por su imagen. Otro origen es que el obispo Cabero de Toledo fue quien donó la figura de bronce, siendo más bien un ángel con una trompeta. Sin embargo, la figura es solo una figura, siendo la historia del mensajero fiel al Inca la historia que prevaleció finalmente. En Arequipa se dio un culto a un esqueleto. San Gil de Caima es una creencia que se logra encontrar en el libro La Medicina Popular de Hermilio Valdizán, donde nos habla de cómo se realizaban procesiones largas, donde un esqueleto con capa, sombrero, un arco y flechas y una guadaña era llevado en andas, donde era venerado en un mortuorio con fieles que dejaban ofrendas y pedían favores.
Por las noches era una figura que entre la niebla recogía las almas en pena para pasar al otro lado, por lo que también lo adoraban para que su escalofriante figura no atormente jamás a los vivos. Si quieres que lea el texto original en un video, te agradecería si lo pudieras poner en comentarios. La Ciudad Blanca tiene doble sentido. Por una parte es referente al sillar, la piedra emblema de la ciudad, ya que la gran mayoría de sus construcciones están hechas de esta piedra y de metal de las antiguas vías del tren. Esto da entonces un significado, digamos, a plena vista. Pero el otro es referente a la tez de los habitantes, ya que es muy común la piel blanca. Esto debido a que Arequipa fue habitada por españoles en su gran mayoría, de forma que gran parte de los habitantes son descendientes de españoles. El mestizaje ya definitivamente acabó con cualquier raza puramente blanca o puramente indígena en la ciudad, pero la denominación de Ciudad Blanca también se debió a esta descendencia y pasado. El puente Chilina es de los puentes más largos del país, con 562 metros de largo desde Caima a Selva Alegre, ahorrando mucho tiempo de viaje. Desde que fue construido en 2014, la zona agarra mala fama por las diferentes personas que van a acabar con su vida ahí mismo. Debido a esto, la zona está siendo más vigilada hoy en día, incluyendo vigilancia policial para evitar más incidentes. Durante junio de 2002, se dio el primer conflicto social desde la caída del Fujimorato. Haciendo un resumen, Toledo respetó que Gaza fuera una propiedad pública, prometiendo no privatizarla, pero reafirmaría su autoridad como cholo sano y sagrado, privatizándola de todos modos. Literalmente firmó un compromiso frente a la Federación Departamental de Arequipa y rompió esa promesa de campaña en menos de un año. Una vez se hizo oficial la privatización, lo que fueron marchas y paros se convirtieron en enfrentamientos entre manifestantes y policía. Finalmente, el arequipazo dio respuesta y el 19 de junio se suspendió la privatización. Sin embargo, las revoluciones y protestas nunca son un claro u oscuro, sino que el precio a pagar fueron 318 heridos y 2 fallecidos. Un retraso enorme en la inversión privada que pasaría factura económica y laboralmente, y además durante las protestas y acciones se dieron muchos actos de vandalismo como saqueos y daños a la propiedad. El distrito de Hunter es foco de muchos videos con actividad paranormal. A diferencia de otros casos donde hay 2 o 3 videos por zona donde no se ve mucho, en Hunter hay demasiados casos, cámaras de seguridad privadas o de la zona, videos grabados con cámara o teléfono y testimonios que coinciden en lo que apariciones de almas respecta. Así que, con respecto a Hunter, ya no es el caso de un fantasma aislado que 2 graciosos juran haber visto, sino que ya llega a ser los casos en que todo un bloque llegó a ver un ánima y juran y perjuran que a cierta hora y bajo cierta forma que coinciden en los testimonios, llegó a aparecerse. El cementerio de la Pacheta, ubicado en José Luis Bustamante y Rivero, tiene muchas cosas a destacar. Se dice que el primer enterrado fue el poeta Mariano Melgar, aunque un tiempo después se descubrió que su ataúd tenía los huesos de más de 6 personas y ninguna era él. Está el mausoleo de los Dávalos, los mayores exponentes musicales de Arequipa, y está repleta de tumbas con formas muy interesantes. Por supuesto, no se queda libre de las historias de fantasmas y duendes. Sobre todo de estas últimas es especialmente destacada, pues hay varias zonas donde directamente se solicitó que se bendigan para poder protegerlo de estas criaturas. Asimismo, está la tradición peruana de un duende barbón que ayuda a encontrar un tesoro en la Pacheta. Sin embargo, cuando te encuentra ahí, te encierra en una de las tumbas. Esta parte en concreto pensé que tendría más contenido detrás de sí, algo como un asesinato, un acto de corrupción o por lo menos un desaparecido, pero no. Lo que ocurre aquí es el propio concierto, ya que generalmente los conciertos de cualquier banda va a Lima y de ahí se retira a la siguiente. Generalmente no pasan por provincias, entonces cosas como el concierto de Gustavo Cerati en el Jardín de la Cerveza es algo muy especial y que es bastante significativo para poder llegar a dejar esta centralización en lo que respecta por lo menos a conciertos.
Edgardo Díaz Valdivia es un activista político. Esta forma de vida inició cuando durante un operativo afirmó que le plantaron marihuana para inculparlo de microcomercializador. Luego de años de audiencias, el Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa falló a favor de Turri. Tenía cables eléctricos que cayeron debido al impacto de uno de los cohetes, que se encontraba exactamente abajo. Al caerse llegaron a morir 35 personas electrificadas. Un olor a cabellos húmedos y a piel quedaría por días en esa zona. Las preguntas sobre cómo permitieron pirotécnicos en una zona tan riesgosa cayeron al día siguiente, dejando esa zona del puente reconocida por este cruel suceso. Vallecito es una zona muy curiosa de Arequipa, ya que tiene casas antiguas, pero no precisamente de sillar, sino que tienen un estilo muy colonial. Por ello esta zona siempre se le vio algo fría y ligada no a la brujería andina, sino a la más europea o incluso gitana, así como historias de abusos hacia indígenas que fueron servidumbre de las antiguas mansiones que ocuparon esta zona antiguamente. El Chifa Gavilán fue foco de uno de los casos de explotación laboral más conocidos de la ciudad, una trata de personas de 12 sujetos, 2 de ellos siendo menores de edad. El caso fue sumamente polémico en la ciudad, pero recordando la estructura del canal, esto siempre queda en el espacio del supuesto y de los presuntos. Además, luego de una investigación, la fiscalía determinó que no habían pruebas para determinar el delito de trata de personas, pero sí era para tomarlo como falta laboral. En el derecho, delito y falta son diferentes. Uno más grave que otro, uno corresponde a prisión, el otro una multa o reparación. En este caso fue una multa de más de 90.000 soles por el asunto de los menores, que en dólares serían unos 22.400 en aproximación. En el pueblo judío se entienden gentiles como sujetos que profesan una religión diferente. Esta definición se comprendió posteriormente a la conquista, haciendo que su significado podamos acercarlo más a pagano. Los gentiles de Arequipa básicamente son esqueletos momificados desde antes de la conquista, a quienes se les llegó a descubrir y se le atribuían poderes antiguos. Con antes de la conquista me refiero a cadáveres y sepulturas que se llegaron a conservar incluso desde antes de los incas en algunos casos, siendo partes de las tribus que se unieron al imperio posteriormente y que estudiamos como culturas pre-incas, abarcando las etapas de 17.000 años antes del imperio. Del 12 al 15 de junio de 1950 se dio una revolución en el Colegio Independencia. Durante el mandato de Odría,
las instituciones educativas como la I pasaron a tener numerosas deficiencias, de las cuales los alumnos dieron queja. Acabando de cantar el himno nacional, empezaron a gritar huelga y entregaron un pliego con los reclamos del estudiante. Acabó esto con fuerzas militares en enfrentamiento para sacar a los alumnos de la institución, la muerte de un obrero que no tenía nada que ver en el enfrentamiento y el traslado de la revolución hasta la misma plaza de armas. Finalmente, se dio caso a las solicitudes, luego de un enfrentamiento casi constante de 3 días. El río Chili atraviesa Arequipa, empezando desde Guayamarca y terminando en el Océano Pacífico. El río es emblema de Arequipa junto con los volcanes, los portales y el sillar. Y como tal, tiene diferentes mitos en su entorno, como la existencia de una misteriosa sirena que acomoda sus cabellos sobre una piedra, la cual, aplicando en la actualidad, se encuentra al frente de la actual Plaza Vea de la Marina, que está al lado del puente Bolognesi, donde cientos de parejas enamoradas ponen un candado y tiran la llave al río para simbolizar amor eterno. Amor que dura hasta que la municipalidad los retire y los funde, por supuesto. El Chili y su mitología son parte importante de Arequipa y sus costumbres. Luis Cáceres Velázquez es un político curioso. Empecemos porque lo apodaron Burro Blanco y que principalmente lo eligieron por no ser un político clásico. Irónicamente, la manera en que la mayoría de nuestros políticos fueron elegidos los últimos 50 años. Es de las típicas historias de alguien amado por muchos y odiado por varios. Pero la teoría que indica el iceberg es llevada por su llegada al poder, que implicó beneficios y una gran alza de poder para la familia Cáceres Velázquez, llevando el poder de la mayoría de la ciudad en sus diferentes rubros, todos apoyados por el mismo Luis. Pero claro, es una teoría que se tiene muy comúnmente de cualquier político peruano, así que se queda en el terreno del especulado. La banda Por Dinero nació en Arequipa, siendo una banda de provincia que acabó tocando en la capital y luego en el extranjero, siendo Ronnie Carvajal alguien que siempre recuerda en cada concierto que es de Cotahuasi. Además, no es igual para demás países, pero por lo menos en el Perú, la música es un ambiente muy complicado, ya que eres demasiado bueno pero no tienes contactos, o simplemente no tienes ningún talento pero tu padre es productor, siendo que muy pocos tienen lo mejor de ambos lados. En el caso de las bandas de provincia es aún más complicado, ya que si algo nos enseña la historia, y este capítulo de Pataclown, en Perú no tomamos nunca en serio a nuestros artistas como para darles una oportunidad, haciendo de Por Dinero un caso muy especial. ¡No somos extranjeros! ¡Somos peruanos! Construido en 1923, el hipódromo de Porongoche es una zona histórica. Casi todos los fines de semana se encontraba repleto de apostadores o espectadores que miraban las carreras después de la misa. Pero los apostadores o son deportistas que se divierten mientras ganan y pierden dinero moderadamente, o, los más comunes, se endeudan hasta el cuello hasta tener deudas por toda la ciudad. Esta presión y sentimientos negativos, según la mitología de los duendes, llama a estas criaturas, ocasionando aún más problemas. En el caso de Porongoche, la cantidad de malos apostadores llamó la atención de un duende en particular que se camuflaba en la multitud como un borracho de baja estatura, incentivando a que apuestes y tires tu dinero en las carreras, para que mientras más te endeudas y pierdas, se alimentara de tu pura desesperación. Clásica historia de ovnis. A diferencia del caso de Hunter, las fotografías no abundan y las historias no concuerdan, haciendo difícil para mí tomar un caso interesante respecto a alienígenas en la Ciudad Blanca. El que más me llamó la atención fue la historia de una luz roja en 2014. Me llamó la atención especialmente porque si bien no coinciden las zonas donde ocurren, hay varias personas que afirman haberlas visto, en diferentes años, desde 2010 hasta la actual de 2021, entre ellas por supuesto precisamente un caso cerca del Misti. El 6 de febrero de 1966, Pelé jugó contra el Melgar. El Club Santos de Brasil habría jugado contra el Melgar en su propio estadio frente a un público absorto, porque el entonces rey absoluto del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, estaba jugando en una cancha con el equipo local. El partido acabaría en un empate
el cual fue sumamente aclamado por el público que llegó a verlos en aquel entonces. El 29 de febrero de 1996, el vuelo 251, registro OB-1451, se estrelló a la hora de aterrizar en Arequipa. Un total de 123 personas fallecieron. El accidente no dejó sobrevivientes. Fue declarado el peor accidente aéreo del Perú hasta la fecha. La Catedral Basílica de Arequipa es de los monumentos religiosos más antiguos de Arequipa. Con un estilo gótico y construida completamente de sillar, es centro de la visita de muchos turistas que se toman fotografías en la fachada y en la plaza. En sus torres se dan muchas leyendas, como un hombre deformado que se encarga de las campanas y del cuidado interno de la catedral, y de la leyenda de un demonio dentro del templo, que se refugia en su interior para mantener fresca su maldad y de paso burlarse de Dios. El programa de La Carcocha lleva en emisión desde 2006, que se transmite únicamente en la zona sur, siendo su sede en Arequipa. Generalmente tiene informes sobre alguna curiosidad en la ciudad, lugares para comer, puntos de turismo o noticias del sur. Básicamente es ese tipo de programas que miras mientras almuerzas con la familia. El mercado de San Camilo de Piérola tiene muchas historias y curiosidades. La sección de chamanería, los restaurantes clásicos y una sección de frutas que parece una selva llaman la atención a los animales más detestables de cualquier ciudad, los roedores. Así que, como cualquier mercado de pueblo, el avistarlos es más común de lo que debería, y la historia de una rata que vivió y se alimentó tanto del mercado que llegó a tener el tamaño de un perro pequeño es conocida por muchos de los compradores de la zona. Aunque nunca se llegó a probar esta historia y el control respecto a la salubridad y cuidado de estas plagas aumentó, no se quita de la memoria recuerdos de animales realmente muy grandes en este lugar. La fábrica de Huayco fue abandonada durante una gran pérdida económica. Antes de eso, era una fábrica textil. No había dinero para poder pagar, de forma que se dio el pago con el material que quedó de la fábrica, finalmente abandonando el edificio. Esta zona es muy visitada por turistas y los lugareños dan historias de que la desesperación de miles de personas que perdieron todo formaron duendes en el interior, alimentándose de toda esta desesperación que aún los mantiene ahí. Soda Stereo es una banda de rock argentino. Es de las más famosas de la época de los 80 y 90, siendo tan buena que hasta hoy en día se escucha recurrentemente. De las que más habrás escuchado son Persiana Americana y de música ligera. La banda se presentó el 27 de octubre de 1995, siendo otra vez de esos pocos conciertos que se dan en zonas fuera de la capital, algo que cambió bastante desde los 2000. La Basílica y Convento de San Francisco de Arequipa fue fundada en 1552, pero demoró un total de 426 años para que las personas externas al convento puedan ingresar, de manera que excursiones y más actividades llegaron muchísimo después de su fundación. Pero esta leyenda toma dos formas. La primera es que se trata de alumnos asesinados durante la época del terrorismo en Sierra Alta, y que posteriormente fueron enterrados en la zona baja, o la zona que sería actualmente el Parque de San Francisco, a manera de homenaje, y esto al final se olvidó. La segunda es la que revisé por parte de locales, y es que la leyenda de un cementerio de estudiantes no se refiere a lo que hoy en día comprendemos como alumno de colegio y tal, sino más bien aprendices, intelectuales que fueron a estudiar a la zona, ya que los conventos suelen aceptar aspirantes a cargos religiosos para que hagan sus estudios en el convento, siendo la muerte y asesinato de estos jóvenes un total misterio. Arequipa tiene desde hace tiempo una base rusa aeronáutica de mantenimiento. En español, esto significa que es un lugar donde reparan helicópteros, siendo de utilidad para toda Latinoamérica. Es una situación de interés porque desde la Guerra Fría con el caso de Cuba no ocurrían situaciones como esta, así que es bastante interesante de que precisamente lo hayan posicionado en Arequipa. Hay numerosas familias que viajaron desde Puno hacia Arequipa. Esto, claro, no es un fenómeno único de Arequipa. Las migraciones en el Perú durante los años de República se dieron por búsqueda de oportunidades, como las personas que bajan del campo para buscar oportunidades en la capital, como trabajar para un negocio o poner su propio negocio.
o en el entonces también trabajar para una fábrica. Es una información algo general sobre la migración en el Perú, pero específicamente para Arequipa llegaron más gente de Puno, tanto para trabajar en las fábricas textiles como para ser inversores y administrar chacras. Cuando investigué este punto, la noticia estaba eliminada desde el año 2020 aproximadamente. Resulta que la última cuadra de la calle Jerusalén estaban realizando la obra de la calle Jerusalén y calle San Juan de Dios. Durante la realización de la obra, abrieron el suelo y llegaron a una altura media. Ahí mismo encontraron 3 momias envueltas, además de cerámicas y tejidos antiguos. Estos objetos serían de la época pre-inca, pero no especificaron qué cultura. Las culturas que pasaron por Arequipa fueron Tiahuanaco, Paracas, Nazca, Huari, Chanca y Juli. Así que de alguna de esas será. La noticia fue eliminada y no encontré más información del destino de estos objetos, así que no podría confirmar su veracidad. Flor de María Livia Llerena Barranza y Hernán Manrique Oviedo eran una pareja enamorada que fueron asesinados el 31 de mayo de 1976 entre las 6 y las 9 de la noche. Entre las pruebas encontradas había cabello que al analizarlo coincidían con el de Luis Alfredo Lira García y Javier Saiki Barroso, pero nunca se obtuvieron pruebas o evidencias para poder investigar cómodamente este crimen, debido a las limitaciones de la época, por lo que es un misterio sin resolver. De los pocos datos que se tienen es de que las 2 víctimas no estaban borrachos de ningún tipo, murieron de golpes en la cabeza y la chica fue abusada. De ahí en adelante no se tienen casi ningún dato, y se dio por entendido de que eran inocentes las personas que coincidían en el ADN encontrado. Hay varias leyendas negras respecto a la UNSA en general. Para nadie es secreto los casos de corrupción donde pasas de semestre por 100 soles debido a un profesor sin valores, favores especialmente cariñosos en baños para también pasar de año o hacer tareas, las innumerables huelgas y en fin. Las más oscuras están detrás de la Facultad de Psicología, entre las cuales destaca la teoría de que se utilizan cerebros de vagabundos para las muestras y prácticas donde se utilizan cerebros reales de análisis. Esto por supuesto sin ningún permiso y en teoría recogiendo vagabundos muertos de la calle, quitándoles el cerebro y usándolos para las clases. Por supuesto, esto entra en el supuesto y la leyenda negra detrás de la universidad, así que solo lo podemos tomar como teoría de momento, pero el hecho de que hay facultades donde sí se utilizan cadáveres de vagabundos es una realidad, sí que ocurre, claro, con los permisos debidos y tal. Esta es una pequeña leyenda arequipeña. Se dice que un día, junto al Misti, había crecido un cerro diminuto, que como era tan cercano al volcán, se le llamó Misticito. Este pequeño estaba creciendo en un mal lugar, ya que incomodaba al Misti y al Chachani. El Chachani quiso pelear con el pequeño porque estaba haciendo una molestia, y su padre intervino para defender a su hijo. Se intentó de varias maneras que no crezca más. Personas que vivían cerca se mudaron para luego ver objetos brillantes de luces azules que traían consigo hombrecitos verdes y con ayuda de ellos obtuvieron mucho oro. Con ese oro hicieron cadenas y las naves arrancaron del suelo el Misticito. Se fue derramando lava y prometió crecer tanto como su padre en lo que se liberaba de sus cadenas. Cuando pasó mucho tiempo y los arequipeños notaron que crecía poco a poco, decidieron cambiar sus cadenas por hierro grueso, donde hasta el día de hoy amenaza con crecer aún más, causando terremotos cada vez más poderosos. El Puente Fierro está ubicado en Sachaca y mide 484 metros de largo. La mayoría de los puentes en Arequipa están asociados a ánimas y leyendas sobre demonios y duendes que aprovechan estos transitados lugares para causar males y terror a los habitantes. En Puente Fierro se afirma que se observan visiones de fantasmas, pero algunos son algo especiales. No son los clásicos fantasmas que vayan hacia ti, se suban a tu taxi o que parezcan amenazantes, sino todo lo contrario. Son fantasmas que miran con tristeza hacia lo bajo del puente y que al acercarse no devuelven la mirada, siguen llorando y algunos de ellos imitando la manera en que murieron. Esta parte es bastante explícita, lo dice ya todo el título. Ponían trampas a los soldados, envenenando o adulterando la chicha de guiñapo, más comprendida como chicha de jora en Arequipa.
Pequeña aclaración, y es que la chicha de Jora y la de Guiñapo son distintas. A pesar de que nos referimos a la de Guiñapo como de Jora aquí en Arequipa, la de Jora es del norte, la de Guiñapo es del sur. Así que síguele diciendo chicha de Jora, pero si vas al norte y pides lo mismo, no te darán lo que esperas. Y en fin, durante la guerra con Chile solían pasar por las zonas de Sierra Arequipeña y les tendían esta trampa a los enemigos más ingenuos, posteriormente deshaciéndose de los cuerpos tirándolos al río. La Llorona es un mito legendario de toda América. Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, no, literalmente todo América tiene una mujer fantasma que llora por sus hijos en su leyenda local. Esto originado por una época de guerras y pérdidas familiares que fue la lucha por la independencia de todas las zonas. En Arequipa es una variante algo especial y es una mujer que posterior a la pérdida de sus hijos acabó con su vida utilizando el tren de paso, lamentando sus muertes por el resto de la suya. Hay mucha más historia de rock arequipeño del que puedas imaginar. Velvet, Incógnitos, Los Texao, Madera Fresca, Opus, Free Love System, Catedral de Humo. Estos son pequeños ejemplos de la larga historia rockera de Arequipa, que vaya que tenemos bandas que llegaron a tener su reconocimiento, pero muchas murieron en el olvido. Hay muchas páginas que recopilan información de esto, como la página llamada Crónicas del Rock Arequipeño, por si buscas más información al respecto. Bueno, esta parte no parece nada descabellada. Durante la época de terrorismo se necesitaba territorio y suministros. Siempre que hay un grupo contra un país entero, es evidente que la ventaja en suministros la tiene un país. Así que la manera de obtener recursos para los grupos de levantamiento y terrorismo es usar la fuerza para obtener todo. Cosa que ocurriría sobre todo en la zona sierra de Arequipa. Como dato extra, Abimael Guzmán nació en Arequipa, más específicamente en Tambo, y se dice que la brutalidad del terrorismo no se dio tanto en Arequipa debido a ser su lugar de nacimiento. Así que las pocas cosas que llegaban a hacer es precisamente esto: amenazas a los dueños de extensas tierras para poder obtener comida y de hecho un territorio, así como tenerlo como una especie de bastión. San Camilo tiene una sección de venta de objetos de creencias diversas. Desde las clásicas bebidas de la selva que te ayudan a diversas pericias, hierbas que te curan del mal de estómago, bebidas para subirte el ánimo, guiño guiño, y fetos de llamas utilizados en rituales en campos de cultivo. En fin, cosas típicas de la brujería local. Pero la gente que lo vende no son brujos, ¿no? Hay más de uno que te puede dar el contacto de un brujo para el ritual que desees. Pero hay uno que otro que se presta para ser brujo, siendo que no se reducen solo a hacer los rituales de protección o bendición de unas tierras o un techo, sino también fuertes maldiciones y rituales de mal si se tiene la suficiente confianza con ellos. Dígase amarres, maldiciones de mal de ojo o también de las que causan un daño muchísimo peor al recibido. Actualmente, el Saga de Avenida Ejército es una construcción que sirve de centro comercial. Pero hace años, en 2007 digamos, era el centro comercial. Cines, comedores, venta de joyas, ropa, artefactos de casa, más de 3 pisos y hasta la fachada se veía bien. En fin, a pesar de que el actual funciona para lo mismo, prefiero el diseño viejito. Lo malo del viejito es que la seguridad no era precisamente buena. Muchos niños se perdían y la seguridad no pasaba de cuidar las puertas y las cámaras eran muchos menos que los guardias de seguridad, prácticamente había 2. Así que buscar un niño era complicado. A veces te ayudaban los dependientes de las tiendas, como a veces no. Entonces tenías que buscar alrededor de los pasillos a ver dónde se había metido. Empezó poco a poco, debido a esto, el rumor de que en Saga se juntaban varias mafias de trata de personas y órganos, aprovechando la inmensidad de Saga para llevarse niños sin levantar sospechas. Entre esto, se decía que la propia Saga estaba confabulada y usaban los baños para retirarle los ojos a los niños y venderlos posteriormente en los sótanos. Por suerte, cuando se fue este fachero diseño, llegó un aumento en la seguridad del local. Pero bueno, este mito, esta leyenda,
Nunca ha pasado del supuesto y más que nada era una de esas historias que te contaba tu mamá para que no te separes de ella cuando estaba comprando ropa. El túnel del Águila Real está ubicado en zona de Camaná y es denominado túnel del tiempo por diferentes factores. La leyenda indica que hombres que trabajaron en el túnel tuvieron alteraciones en su tiempo de vida, muriendo muy jóvenes o viviendo varios años. Algunos relojes digitales pierden de 3 a 5 minutos al atravesar el túnel. Los de cuerda suelen descomponerse o detenerse en seco. Y se dice que al atravesar el túnel se sienten impulsos de energía que te dejan con muchas más ganas de hacer cosas que al haber empezado el recorrido. Se dice que esto es por energía electromagnética en la zona, algo así como un imán, y la leyenda, por su parte, indica que es por fuerza de un dios inca que se hallaba dentro de las rocas y fue liberado al realizar el túnel. El 12 de noviembre de 1986 también vino de la banda Arequipa, pero en esta ocasión fueron al Coliseo para hacer poguer a todo el pueblo. Y ya está, ese es el nivel de esa ocasión, básicamente otro concierto de la banda, así que tampoco voy a hacer tanto detalle aquí y vamos al siguiente. Este punto es importante. En Lima sí que hay catacumbas en las catedrales, y es que las construcciones de vertientes francesas suelen hacerlas en forma de guiño o referencia a las catacumbas de París. Así que hacen un mini cuarto en lo bajo para poner cuerpos consagrados o que merezcan un gran honor. En Arequipa, la catedral sufrió varios accidentes. En 1844 se incendió y fue reconstruida varios años después, y en 2001 se dio el terremoto que afectó a sus torres. Esta teoría, que en lo bajo sí que había catacumbas, donde se favorecieron a algunos antiguos habitantes y se trataría de un espacio un poco reducido. Durante la reconstrucción de 1868, la del incendio, se pudo cubrir esta zona con tierra, que es una opción, pero la más factible sería que posterior al terremoto de 2001, donde un espacio reducido pudo sufrir grandes daños, decidieron cortar por lo sano y en vez de repararlo, sencillamente lo taparon, de manera que matarían dos pájaros de un tiro. Ya no tienen que reconstruir esa parte, ya no necesita estar en peligro cuando hay un posterior terremoto, porque Arequipa es una zona con varios terremotos, y se podría considerar como tapar una tumba, así que de paso honran a esos muertos. Sin embargo, no hay datos muy claros respecto a estas catacumbas, y tampoco a los cuerpos que hayan requerido un gran honor como para ser enterradas en ellas. Esta teoría se puede decir que se confirmó en 2014. Omar Candia fue denunciado por Víctor Canales Marroquín, quien al llegar al puesto de teniente gobernador de Selva Alegre, llegó a la conclusión que se estuvo promoviendo invasiones para compra de votos en posteriores elecciones. Estos proveían las invasiones, dejarían que se queden con los terrenos las familias de numerosos integrantes que puedan significar un buen porcentaje de votos y posteriormente negociarían los títulos de propiedad. Claro, luego de salir elegido. Por supuesto, esto no pasa de las teorías, de las conjeturas, de las habladurías, pero sí que los casos de Candia y la gran mayoría de sus denuncias, que están siendo muy sonadas, actualmente todas están ligadas con corrupción, como compra de cámaras o también más denuncias respecto a promover invasiones, pero en la zona más norte de Arequipa. Cabeza de mujer descuartizada encontrada después del huaico del 2017. En el año 2017 se dio un huaico en la torretera de Dos Incas, en donde, para ser más específicos, más arriba del bypass a la altura del parque La Ambramani, en la torrentera de Los Incas, se habría encontrado al interior de una bolsa la cabeza de una joven estudiante de idiomas de la Universidad Alas Peruanas. Lamentablemente, no se habría logrado identificar el artífice de este crimen, ni mucho menos alguna pista de qué hacía ahí esa cabeza. Lo único que se sabe acerca de este caso es que la joven habría estado desaparecida desde hace mucho tiempo. El diablo en el hipódromo. En el hipódromo de Cerro Colorado se dice que salía el diablo en la zona de la tribuna y en los establos. En la zona de la tribuna, este es más parecido al nivel del duende en el hipódromo de Porongoche, emborrachando, tentando y engañando a todos para que apuesten más y más dinero y que poco a poco se hundan en la miseria. En el caso de los establos,
Se dice que espanta a los caballos, lo que causa que no corran ni quieran salir del establo, siendo esta la explicación que dan algunos a que algunas carreras se suspendan o algún jinete cambie de caballo a último minuto. Desapariciones del Misti. Al Misti se pueden hacer excursiones guiadas, ya sea por motivos religiosos, motivos de turismo o simple aventura. Claro, esto cuesta bastante, y encima en dólares. Así que si eres peruano y quieres hacerlo, hermanito, honestamente la tienes bien difícil. Algunos van sin ninguna precaución y piensan que escalar un volcán dormido es cosa simple, que no es nada cierto, ya que la escalada a cualquier lugar es complicada. Si no, mira a Ciro. Bueno, creo que ese no fue un buen ejemplo. Pero en fin, que si vas al Misti solo o sin ningún experto, es probable que termines como lo ya cientos de personas desaparecidas, personas que aparecen a las semanas, como desesperados por el hambre, o como cadáveres que no lograron soportar los fuertes cambios de clima que hay allí. La novia sin cabeza. La novia sin cabeza es una leyenda arequipeña sobre una novia descabezada que aparece en la calle de Santa Catalina. Dicen que esta era una dama que un día antes de casarse sufrió un accidente y estuvo a punto de perder la cabeza, literalmente. Por eso se dice que esta sale por las noches a deambular por las calles, haciendo asustar a los incrédulos transeúntes que caminan muy de noche. Se dice que para espantarla necesitas un crucifijo o un recuerdo de boda. La cultura afroperuana existe. En uno de los niveles anteriores del iceberg, se habló sobre que Arequipa tiene muchos descendientes de la raza española, siendo estas muchas personas de tez blanca. Pero sin embargo, hay zonas de Arequipa en las que hay cultura y raza afroperuana. Esto es un hecho, pero no está reconocida como la cultura del centro, o sea la de la ciudad de Arequipa. Incluso hay asociaciones como arequipeños afrodescendientes, que son un adjunto de orgullo afro de arequipeños. Se tiene entendido que hay cosas como variantes del ceviche fusión arequipeña o usando rocotos de Arequipa. También música de estilo negro en zonas de la costa arequipeña, pero no son datos ni conocidos ni muy difundidos por ser de escasa existencia. Esta teoría es sustentada en que antiguamente durante la época de la conquista había miembros de la iglesia que daban apoyo a los indígenas para librarlos del abuso y sean libres lejos de las ciudades, ya que de quedarse acabarían siendo esclavos. Se dice que entre las formas que usaban para que escapen estaban darles caballos por las noches, los escondían en carretas o, la teoría de hoy, utilizaban túneles subterráneos para que salgan de la ciudad, siendo de que la teoría de hoy es de que uno de ellos era tan grande que conectaba la catedral de Arequipa con la del Cusco. Este túnel, por supuesto, ya no existiría debido a derrumbes, terremotos y más causas, aunque de por sí es un mito poco creíble. Por la longitud que supone es algo de 440 kilómetros si se fuera bajo tierra, que serían unos 3 días a pie. Así que es bastante difícil de creer, pero la teoría, sin exagerar, es una posibilidad de que sí hayan bastantes túneles que hayan sido tapados con el tiempo respecto de las catedrales de Arequipa o las catedrales de Cusco. Bolivia recibe por parte de Perú más que nada cultivos. Resumiendo la situación de Tía María, la compañía Sauder quería realizar Tía María, un proyecto minero, que estaría ubicado en Tambo, Arequipa. Sauder no era confiable en lo que al cuidado del medio ambiente significa, y siendo que esa zona era utilizada para cultivar, quedarían totalmente inutilizadas. Se realizaron varias campañas en contra de este proyecto y se supone que fue financiado por los propios campesinos. Sin embargo, hay varias dudas respecto, ya que se utilizaron cosas como pancartas, autos y más material que es demasiado caro para solo ser financiado por ellos, tratando que, en teoría, invirtió el propio gobierno de Bolivia en las campañas contra la mina para no perder sus acuerdos con esta zona. Es bastante poco creíble que sea el propio gobierno de Bolivia, pero es probable que más de un empresario que sí tenga relaciones respecto al Valle de Tambo haya invertido cierta cantidad de dinero para apoyar al no a la mina. Otro resumen. Ciro y Rosario se fueron al Colca y solo encontraron a Rosario.
que por sus declaraciones se sospechó que era la culpable. Se encontraron aún más pruebas, evidencias físicas que inculpaban a Rosario, registros telefónicos que inculpaban a Rosario, fotografías borradas que inculpaban a Rosario, declaraciones de Rosario que se contradecían y hasta este clip. Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? El caso era escandaloso e indignante para el Perú, ya que todos, por alguna extraña razón, pensaban que Rosario era la culpable. Pero en fin, el caso fue portada de periódicos durante todo el año y las noticias no importaban si no tenía nada que ver con el escándalo. Esta pequeña frase que acabo de decir encaja en cosas como la Virgen que llora, los pistacos, los divorcios de Susi y hasta con el zorrito Run Run. Son situaciones que no tienen importancia, pero son tan locas o graciosas que las tomamos más atención en vez de, digamos, las nuevas leyes que salen y afectan a todos, los nuevos integrantes de nuestro Congreso o investigaciones a los mismos. Por lo que se dice que el caso de Ciro se extendió todo lo que se pudo para vender más periódicos y cubrir escándalos políticos, dando el último golpe con la declaración de Rosario como inocente que dio unos 3 días más a la noticia. La posibilidad de que este caso sea una pantalla de humo es demasiado alta. No me refiero a de que hayan planeado la muerte de Ciro, sino de que aprovecharon la situación para poder sacar lo máximo que se pudo de él, tanto como mayor venta de periódicos como sencillamente censurar noticias de una manera más fácil, ya que es algo que ocurre en el Perú y en diferentes países del mundo, pero en el Perú ocurre directamente en nuestras caras. Hola, aquí Neverkick en un video especial para el canal de mi bro matemático. La tumba de Mariano Melgar está en la Apacheta bajo otro nombre. En el nivel donde se habló del cementerio de la Apacheta se dijo que la tumba donde estaba supuestamente Mariano Melgar, el poeta más famoso de Arequipa, en realidad habían huesos diferentes de varias personas. Esto se debe a que durante las batallas de la independencia del Perú, los cadáveres a veces no se encontraban siempre y se hallaban en los huesos, y peor era en el caso de los prisioneros, algunos eran fusilados y no se reconocía el cuerpo. Se enterraban a veces en fosas comunes o en nichos familiares los pocos huesos encontrados, así que el cadáver de Mariano Melgar puede estar en el de una persona completamente distinta que confundieron con él. El sótano de la barraca. Igual que el sótano de Polvos Azules, el de la barraca sería un punto de venta de objetos de todo tipo. En sí, en la barraca se dice que se venden teléfonos robados, consolas pirateadas y DVDs de cintas XXX. A altas horas de la noche se dice que se venden películas XXX de contenidos fuertes, se afirma que se llegó a vender el famoso Daisy Destruction por un tiempo, además de vídeos snuff más diversos. Asimismo, se habla de venta de estupefacientes y más, esto utilizando las instalaciones a escondidas. Solo especulación, pero la venta de teléfonos robados sí fue confirmado. Líneas de Nazca en Arequipa. Se hallaron geoglifos parecidos a las líneas de Nazca en las cercanías del Chachani. Estas siguen en estudio desde 2015, ya que toma tiempo la investigación de cultura de la zona y los estudios de su uso o significado. Tiene formas circulares y líneas que se asocian a alienígenas, pero aún se estudia para confirmar qué significaron para la cultura que las hizo. El cementerio de ovnis detrás de Pichu Picchu. Hay 3 volcanes famosos de Arequipa: Misti, Chachani y Pichu Picchu. El Misti ya tiene historias relacionadas con aliens, con lo del hijo del Misti que fue arrancado por un platillo y las visiones de luces rojas. El Chachani tiene los geoglifos misteriosos detrás de él y el Pichu Picchu se dice que antes tenía material parecido al metal detrás de sí, siendo una historia de los locales y personas más viejas que viven por la zona cercana a los volcanes, material que desapareció antes de que pudieran recogerlo. Básicamente Arequipa tuvo su propio caso Roswell, pero no tomaron fotografías y se quedó como historia. Se dice que es porque los ovnis desechados son lanzados detrás del Pichu Picchu, ya que es una zona de difícil acceso, esto no solo siendo para aliens, algunos conspiranoicos también dicen que usan la zona para pruebas de máquinas tipo ovni, platillos voladores o máquinas que vuelan en general. Oro en los cerros de Tingo. Se dice que durante la época de conquista escondían oro en los cerros. Hay leyendas que llevan ese mito al Chachani o al Misti, pero el más común es a Tingo.
El oro tiene dos orígenes en ese mito. Es de procedencia inca, lo que sobró del rescate de Atahualpa y dejaron ahí cuando se enteraron que murió, o es de procedencia española, nadie confiaba en nadie habiendo tanta riqueza, entonces lo ocultaban ahí hasta que lo necesitaran o quisieran llevárselo a España. La historia dice que en la Arequipa republicana, en la plaza se paraban personas que afirmaban haber encontrado mucho oro en Tingo e incentivaron a que fueran a buscarlo. Los masones es una institución tipo logia de Inglaterra. Es una sociedad secreta que se dice que está detrás de las decisiones que afectan y cambian el mundo. Por lo que sucede no se reduce a Inglaterra, sino que llegan a reunirse en cualquier parte del mundo. En esta teoría, se afirma que se reunían en la antigua cervecería de Salaberry, de las primeras plantas de este tipo en la ciudad, y que fue derrumbada tras su abandono para construir el actual Instituto del Sur. Si eres veterano del canal, conoces la teoría de que en Perú hay un laboratorio de control climático usando la fachada de un centro de estudio de señales de radio, la teoría del ARP. Se teoriza que su uso es causar desastres en zonas específicas, tanto para probar las capacidades de su tecnología como para hacer ataques específicos para su propio beneficio, como reconstrucciones, venta de hogares, aprovechamiento del desempleo, por lo que lo exacto y destructivo de este terremoto se teorizó que fue planeado para poder aprovecharse del desastre. Hay más teorías como que se usaron taladros gigantes, pero son realmente teorías tan jaladas de los pelos que no llegan a nada. Durante la guerra vas de un lado al otro, así que la cantidad de hijos que no conocieron nunca a su papá es casi igual de alta durante la guerra de independencia que en la actualidad. Se dice que hay descendencia de diferentes héroes a lo largo del Perú usando esta lógica, pero la gran mayoría no pasa de ser casualidades o de la técnica favorita de Vladimiro, los colombroños. ¿Eso qué significa? Personas que llevamos el mismo apellido pero no tenemos parentesco, eso se llama colombroños. A pesar de esto, sí se lograron confirmar algunos casos como los del apellido Ugarte, que sí tiene descendientes emparentados con el héroe, pero son más bien hijos de primos del hermano. Respecto a lo de Bolognesi, se trata de un apellido italiano, por lo que no es difícil que hayan llegado personas con este apellido luego de la etapa republicana del Perú. Esta última teoría es pequeña, pero realmente perturbadora. Desde hace muchos años que no tenemos un terremoto fuerte y destructivo en Arequipa. Está por ejemplo el del 14 de enero del 2018, pero ese terremoto no se compara al poder destructivo del, por ejemplo, terremoto del 2002, que supone una fuerza sísmica acumulada por temblores y sismos medios ya ocurridos anteriormente, por lo que Arequipa vive con el miedo constante a un terremoto de fuertes magnitudes, el cual puede llegar en cualquier momento para destruir nuestros hogares y dejarnos en la calle o con alguna tragedia. Un miedo que es tan real como inevitable e imprevisible que se tiene en Arequipa desde su misma fundación. Como bonus, tenemos 4 aportes de sus comentarios. El primero de todos es un niño que fue quemado por sus compañeros. El 3 de junio de 2009, 3 jóvenes de 15 años del Colegio Salesianos Don Bosco quemaron a su compañero mientras festejaban su cumpleaños en un parque. Luego de que lo internaran, los jóvenes decían que solo le echaron gasolina para que apeste, pero uno de ellos prendió un fósforo en medio de la broma, dejando al muchacho con quemaduras de segundo y tercer grado. Otro aporte fue que Soda Stereo no solo tocó en Arequipa, sino que llegó a estrenar la canción Prófugos en el concierto del 12 de noviembre de 1986, cosa que no se recuerda mucho y se tiene entendido que se estrenó como adelanto en Lima. Sin embargo, esto sí es recordado por asistentes a ese concierto, que llegaron a presenciar en vivo este suceso. Aquí nos dan a notar que en Arequipa también ocurrió la batalla de Carmen Alto, una de las batallas más sangrientas de la Revolución Constitucionalista. Ocurrió el 22 de julio de 1843 en la zona de Carmen Alto y fue decisiva para la historia peruana, ya que con la victoria, Ramón Castilla reestableció la Constitución del 39 y posteriormente se convertiría en presidente del Perú. Sin embargo, esto fue hecho con el apoyo de muchos arequipeños que cayeron debido a la falta de armamento. Básicamente sirvieron de carne de cañón, tanqueando las balas enemigas mientras que el ejército armado atacaba, dejando un baño de sangre pero también una victoria asegurada. En fin, en la guerra cada victoria significa sacrificio y esta batalla no fue la excepción.
Por último, tenemos este comentario de Calamardo en un salmón, donde nos habla de la olla de oro en el Chili. En Arequipa se tiene mucha devoción a la Virgen de Chapi y se dice que es una santa que recompensa bien lo que le pides, pero a cambio te deja trabajos duros. En este caso se dice que quienes le piden riqueza, la Virgen les deja una olla de oro en el Chili, en la zona conocida como Chapi Chico. Es una zona de acceso fácil en camino recto, pero llegar hasta la zona del otro lado del Chili, desde ahí sí es complicado sin disponer de nada más que tu fuerza. A pesar de ser una teoría distinta, se le suele conectar con la teoría del oro en los cerros. Con esto sería todo por el video de hoy, un gran saludo para todos en Arequipa, ya que les dedico este video por completo. Un abrazo para todos mis suscriptores en la Ciudad Blanca. Gracias por ver este video. Si no estás suscrito, te recomiendo hacerlo para ver más videos como este.